Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hace ya casi 40 años, el 11 de enero de 1983, leíamos en España la dolorosa noticia en el diario El País que Darío Magnoni, párroco de Calcata, Italia, había anunciado que ese año su amada reliquia no sería sacada en procesión porque la habían robado. Manos sacrílegas la han hecho desaparecer de mi habitación. ¿Qué les habían robado? La reliquia más importante de la historia católica. Les robaron el prepucio de Cristo, o por lo menos uno de los 14 prepucios de Jesús que durante la Edad Media circularon por las iglesias católicas. Y es que el prepucio más famoso de Francia fue sin duda el de Charroux. La tradición católica cuenta que Irene, emperatriz de Bizancio, se lo dio a Carlomagno como regalo de compromiso y este lo llevó a Charroux, que entonces solo era un monasterio de Poitiers, al suroeste de Francia. Por lo que la carne vera sacra, auténtica carne sagrada, puesto que durante mucho tiempo estuvo prohibido referirse a ella como prepucio, era la punta del pene del niño Jesús, quien fue debidamente sometido a la ley judía. Este apéndice fue venerado en su tiempo porque las autoridades eclesiásticas de la Edad Media lo asumieron como un sustituto del habitual pene erecto de otras religiones, símbolo de la fertilidad. Este prepucio suscitó muchas cuestiones en la Edad Media, pues algunos entendían que el prepucio se lo llevaría Jesús al cielo tras resucitar con su cuerpo físico, mientras otros decían que no, que el prepucio, como los pelos, las uñas o las heces, eran parte del cuerpo de Cristo no esenciales, o sea humanas, que se quedaron en tierra. Y también hubo una escuela de pensadores que consideró que le creció otro nuevo al resucitar, por no mencionar al teólogo griego renacentista Leo Ayatius, que en su ensayo Discusiones sobre el prepucio de nuestro Señor Jesucristo propuso una cuarta vía en la que el prepucio subía al cielo por su cuenta, pero no iba al cuerpo de Jesús, sino que se acoplaba como uno de los anillos de Saturno. Galileo Galilei había observado por el telescopio en esas fechas, en 1610, que Saturno contaba con extraños apéndices. En 1655, el astrónomo holandés Christian Huygens vio definitivamente que eran anillos y poco después el aludido teólogo les corrigió, que va, eso lo que va a ser es el prepucio de Dios. Pese a todo, la fascinación por el santo prepucio siguió ahí, y son numerosos los autores que se han interesado por encontrar el auténtico, a veces solo con la imaginación. Hubo por ejemplo una monja austriaca, Agnes Blanbekin, del siglo XIV, que cuando rezaba podía sentir el prepucio de Cristo en su boca. Cuando esto ocurría, su cuerpo ardía, pero no de forma dolorosa, sino placentera. Escribió en sus memorias Vida y Revelaciones, obra censurada cuando se publicó en el siglo XVIII, y hasta aquí no digo más, por el alto de la perversión sexual de esta obra católica. En el libro de 1907, El Santísimo Prepucio de Cristo, su autor, Víctor Müller, cuenta que cuando el capellán depositó el trozo de piel curtida en el altar, el obispo de Cambridge, que estaba dando misa, vio cómo soltó 3 gotas de sangre, lo que demostraba que era el santo prepucio de verdad, pero esta vez de la buena. Se introdujo entonces en un recipiente de oro y se depositó en la capilla del prepucio, junto a la tela, que manchó para que estuviera protegido, aunque se perdió en varias ocasiones. Es importante recordar que el Papa Benedicto XIII, siglos atrás, había concedido la indulgencia plenaria a todos los que fueran a venerarlo, perdonaba todos los pecados de los peregrinos si iban a venerar al santo prepucio, cuestión que también haría el Papa Sixto V en 1584, esta vez con el perdón de 10 años por todo el tipo de delitos, como hizo Urbano II en las cruzadas, que perdonaba delitos por luchar por ellos. Como había tantos prepucios en circulación, el Papa Inocencio III no se atrevió a decidir qué santo prepucio era el auténtico, pero la documentación vaticana posterior cuenta que la Virgen María se le apareció a Santa Brígida y le dijo: cuando mi hijo fue circunciso, guardé su prepucio como un gran honor y lo llevé conmigo a todas partes. ¿Cómo hubiera podido perder lo que yo había entregado sin pecado? Pero cuando se acercó la hora de mi tránsito, confié la membrana
a San Juan Evangelista, mi guardián, y más adelante la escondieron para hurtarla a la malicia de los hombres y así quedó mucho tiempo desconocida. Pero finalmente un ángel vino a revelarla a las almas de Dios. Oh, Roma, Roma, si lo supieras, te alegrarías, o mejor dicho, si lo supieras, llorarías, porque tienes un tesoro que es para mí muy caro y que no lo honras. Santa Brígida fue canonizada en 1390 y esta revelación suya sirvió para establecer definitivamente la autenticidad del santo prepucio romano. Es interesante que esta historia es mencionada en el libro apócrifo árabe de la infancia, donde se cuenta que María le dio el prepucio a una mujer mayor que lo metió en vinagre. Hubo intentos de llevar la reliquia a Roma, pero finalmente se quedó en Calcata. Pero el prepucio se volvió a perder, pero se encontró en 1856, cuando casualmente en Charroux un obrero echó abajo un muro y se encontró un montón de reliquias escondidas. Debieron meterlas ahí en las revueltas de la Reforma o en la Revolución Francesa, quién sabe. En Poitiers dijeron que era el santo prepucio y que estaba obrando milagros a punta pala desde que lo habían desenterrado. Y en 1900 el Papa León XIII cortó por lo sano y prohibió hablar o escribir del santo prepucio so pena de excomunión, reservada, especial y modo. Solo el pueblo de Calcata podía sacar la reliquia en procesión, o sea que la sacaban en procesión el día de Año Nuevo. A partir de ahí, solo mentarla era considerado una curiosidad irrespetuosa, por lo que hasta 1983 el cacho de pene de Cristo era sacado en procesión, pero unos bandidos de nuevo lo robaron y quién sabe cuándo volverá a salir a la luz tan valiosa reliquia. Tal vez lo de las reliquias a día de hoy nos parece cosa de mofa, pero en la Edad Media no lo era, ni mucho menos. No solo porque la gente creyese que tenía poderes, que obraban milagros, sino porque constituían un negocio de primer orden, precisamente por este motivo. Tras las reliquias iban los peregrinos, que dejaban limosnas, lo que se traducía en pingües beneficios, pasta, o sea, poder. El historiador italiano Ferdinand Gregorius describió Roma como un cementerio carcomido, en el que las hienas aullaban y peleaban mientras desenterraban cadáveres por lucro. De esta manera, todas las iglesias católicas romanas se desesperaban por poseer los cadáveres de los santos. Pero la lista de las reliquias es grande. Dice la Enciclopedia Católica sobre algunas reliquias: Mesa de la Cena, la mesa en la cual Jesús celebró la última cena, se conserva y venera en la misma Basílica de San Juan de la Cruz. Plato de la Cena, se conserva uno en la Santa Iglesia de Génova, toallas de las que sirvieron tanto para lavarse las manos al Salvador como para enjuagar los pies de los discípulos. Se conserva una parte notable en la citada Basílica de San Juan, asiento, del que en forma de cama sirvió a Jesús en la última cena. Se conserva una gran parte en la capilla llamada Santa Santorum en Roma. Cáliz, el conservado en la Santa y Metropolitana Iglesia de Valencia. Monedas que recibió Judas se conservan 3 en la Catedral de Génova y una en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Cenáculo, ocupado hasta mediados del siglo XX por los musulmanes, este lugar, uno de los más santos en la tierra, puede ser visitado bajo las condiciones impuestas por el gobierno que actualmente rige Tierra Santa. Los cristianos pueden visitarlo y ganar las preciosas indulgencias, o sea, hay que soltar pasta, concedidas por los romanos pontífices a cuantos orasen en tan santo sitio. Cuerdas con las que fue atado el Señor, un pedazo importante se conserva en España, en la Basílica del Escorial, y otra en Italia, en la Catedral de Anagni. Lienzo con que vendaron los ojos del Señor. Se venera una parte de la iglesia de San Francisco a Ripa, en Roma, con una de las flagelaciones. La principal parte se conserva en Jerusalén, en la capilla que los padres franciscanos tienen en el Santo Sepulcro, pero se veneran partes muy notables en las principales basílicas de Roma, en la Basílica del Escorial en España y en las iglesias de San Marcos de Venecia. Corona de espinas se venera en la Santa Capilla de París, pero sin espinas, que han sido distribuidas por toda la cristiandad. En Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública. Las iglesias que tienen más son las de San Marcos y Santa Prasenedes, las cuales conservan 3. En el Vaticano hay 2, en San Juan de Letrán una, etc.
En España son muchas las que reciben veneración en diversas iglesias. En el Escorial se veneran 11. Barcelona tiene la dicha de venerar varias, y en el célebre santuario de Montserrat se custodian 2. Santa Faz. La tradición común es que fueron 3 las imágenes que quedaron en el velo de la Verónica. Una mujer que, según esta secta, se acercó a Jesús cuando llevaba el madero y le dio el velo y se quedó grabada la cara de Jesús. Eso sí, los evangelios no cuentan nada de eso. Pero son muchísimas más las que se veneran en la cristiandad. Las auténticas son las que se veneran en Roma, en la Basílica de San Pedro, en España, en la Catedral de Jaén y en Venecia, en la Iglesia de San Marcos. Las demás, aunque milagrosas, son tenidas como facsímiles o tocadas al original. Vestidos de Jesús. La túnica inconsutil se conserva en Argenteuil, estudiada y contrastada con el Santo Sudario. Las heridas coinciden y corroboran los relatos de la Pasión. Se guarda una similar en Treveris, Alemania. El manto se repartió por la cristiandad, pero se conserva un importante trozo en la Catedral de Anagni. La Santa Cruz. Pocas reliquias se han propagado por toda la tierra como la perteneciente al árbol santo en donde murió nuestro Redentor, pero de un modo especial se conservan aún partes insignes en la Basílica de San Pedro y Santa Cruz de Jerusalén en Roma. En la Catedral de Anagni se venera también un pedazo muy notable y en la cual se ve aún uno de los agujeros que se hicieron al crucificar a nuestro divino Salvador. Clavos. La tradición enseña que fueron 3 los que tuvieron suspendidos al Salvador del mundo. Uno entero se conserva en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, otro en la capilla del Palacio Real de Madrid y otro se ha distribuido a diversas iglesias de la cristiandad. Además de esos clavos, se veneran otros que también eran de la cruz, pues los brazos de la misma estaban clavados y el INRI también se conserva. Esponja, con la que limpiaban al niñito Jesús. La principal parte que se venera en la Santa Capilla de París, pero se conservan partes en la Basílica del Escorial, en España, aquí en Madrid, y en las de San Lienzos que descubrieron al Señor estando en la cruz. La lanza con la que atravesaron a Jesús, sangre y agua que salieron de Jesús cuando lo atravesaron la lanza. Se conservan en la Basílica de San Juan de Letrán. En la de San Marcos se expone un velo que se embebió en la misma sangre y agua. Sudarios y lienzos del Señor en el Santo Sepulcro, entre otras cosas, como por ejemplo el cordón umbilical de Jesús, que se lo guardó María, al igual que Tom Cruise. Pero la sangre o el agua de Jesús que salieron de su cuerpo, y alguien metería en un bote, digo yo, no son las únicas reliquias líquidas de la Iglesia Católica. De hecho, también tenemos por todo el mundo leche de la Virgen María, que se la sacaría de sus sagrados senos y lo metería en botes, posiblemente también se lo dio a esa señora mayor. Esta sagrada leche la tenemos, por ejemplo, en la abadía de Nuestra Señora de Bron en Francia, Catedral de Chartres, Francia, Remis, Francia, Murcia, España, Toledo, donde incluso tenemos los pañales de Jesús, Nápoles, Génova, París, Venecia, Roma y en decenas de otros lugares. Ahora entiendo esta imagen católica donde San Bernardo bebe leche directamente de los senos de María, donde Jesús, según esta secta, no la tocó. Para eso ya estaba San Bernardo. Y de todas formas me imagino que María estaría en plan vaca para dar tanta leche. La Iglesia Católica también tenía las cabezas de Pedro y Pablo, y eso que según su tradición Pedro murió crucificado y su tumba, según la Iglesia de Roma, fue encontrada tiempo después en el Vaticano, en un antiguo cementerio pagano, pues el Vaticano está encima de la colina de la diosa Vática, que era un cementerio pagano dedicado a esta diosa. Incluso la Iglesia Católica tiene 14 tumbas de los 12 apóstoles, sí, 14 de 12, y montones de cabezas de estos que van de un lugar a otro, como la del apóstol Andrés, que la Iglesia Católica en el siglo XX se la dio a la Iglesia Ortodoxa. En la actualidad hay varias iglesias que muestran una reliquia con la cabeza de Juan el Bautista. Una es la Catedral de Amnies en Francia o la de San Silvestro in Capite en Roma. El problema es que hay 17 cabezas de Juan el Bautista y más de 70 dedos en iglesias y conventos de todo el mundo, y al menos 28 iglesias desde Siria a Alemania tienen relicarios con fragmentos del cráneo. Pero lo más gracioso es que en la Catedral de Milán se tiene un esqueleto de un niño de 12 años que pertenecía a Juan el Bautista, aunque este muriese sobre los 30, que también era venerado.
Hasta el siglo pasado, el arzobispo Albrecht de Mainz presumía de tener en su catedral 2 plumas y un huevo del mismísimo Espíritu Santo, cuando se convirtió en paloma, hasta principios del siglo XX, cuando desapareció en el monasterio del Escorial. Se exhibía una pluma que se le había caído al ángel Gabriel mientras batallaba con el diablo. Varias iglesias en Italia y en Alemania también han exhibido plumas del arcángel Miguel y Gabriel y de otros ángeles, así como pedazos de sus túnicas. También se guarda la pluma que utilizó el evangelista Marcos para escribir su evangelio. También se guardan estornudos de José, el padre de Jesús, que fue guardado en una iglesia de Blois, y otro del Espíritu Santo que estuvo en la parroquia de San Friorino y que hoy están conservadas en el Santa Satorium del Vaticano. Se cuenta que un ángel lo metió en un frasco y se lo dio. Un pelo de la barba de Jesucristo en la Catedral de Murcia. Las piedras con las que se lapidó a Esteban, una oreja de Pedro también, una sandalia y trozos de las cadenas que le retuvieron, el velo y lágrimas de la Santa María, unos 500 dientes de leche del niño Jesús y un largo etcétera, que sería interminable. Por ejemplo, aquí en Madrid, en el Escorial, hay más de 7000 reliquias y se podrían hablar de otros cientos de miles de personajes católicos a lo largo de su historia, como los cuerpos que exhiben de los papas disecados en Roma. Y hay que recordarle al mundo católico que en el Concilio de Trento la Iglesia aprobó la veneración, o sea, tienen que adorar mediante la oración a las reliquias, pero que sean auténticas. El mundo católico debe explicarnos cómo hicieron en el siglo II para guardar tantas cosas y preservarlas a lo largo de la historia. Es sorprendente que ningún padre de la Iglesia hablase de los grandes almacenes que tendrían y que solo vemos estas historias en los libros apócrifos o en el gnosticismo. Por lo que cuando te pregunten que les digas un testigo de Jehová del siglo II, diles de mi parte que te digan primero quién guardó el cacho de pene de Jesús en el siglo II, III o IV, así hasta el siglo XX, donde curiosamente se perdió, donde la ciencia podía haber fechado ese prepucio y haber demostrado que les hacen adorar más que mentiras. Al católico hay que explicárselo con manzanas. A ver, si el arcángel Miguel y Satanás lucharon por el cuerpo de Moisés, ¿para qué crees que Satanás querría el cuerpo? ¿Sería para que los ignorantes judíos venerasen su cuerpo, su prepucio, sus orejas o su sangre? ¿No era eso una manera satánica de enfocar la adoración exclusiva a Dios en otra cosa? Hubo un tiempo, sobre todo desde el nacimiento de la secta católica en el 381, que la Iglesia de Roma daba miedo por sus actos criminales. Hace décadas que la Iglesia causa ya indiferencia, pero hemos llegado a un punto en que la Iglesia de Roma causa vergüenza y se ha convertido en un hazmerreír. Y no es extraño lo que pasó en España cuando se denunció a un sacerdote católico de la orden y mandato de San Miguel Arcángel en Galicia, donde las feligresas y monjas les hacía llegar el cuerpo de Cristo con su semen. Simplemente es una secta de ignorantes, de gente sin cerebro, que se cree todo.